tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos este miércoles, miércoles 6 de octubre, y ya estamos aquí con mucho gusto transmitiendo para usted en el portal de Cabecera MX de YouTube y Facebook. Con mucho gusto estamos aquí transmitiendo y lo invitamos a que nos siga a través de las redes sociales de Cabecera, en Instagram, en Twitter, en Facebook y YouTube, como ya lo dije. También tenemos nuestro canal en Telegram para que también se suscriba y reciba toda la información oportuna que se genera día a día, minuto a minuto. Saludo con mucho gusto a mis compañeros en este día. Surya Palacios, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alberto? Muy bien, encantada de estar aquí. Buen día para todos. Héctor, Carlos, encantada. Pues bienvenidos. Gracias, Surya. Y bueno, también saludamos a Carlos Maguey. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, gracias. Buenos días. ¿Cómo están? Alberto, Héctor, Surya, buenos días. Excelente, bienvenidos. Héctor Romero, ¿cómo estás? Buen día a todos. Espero que sea un programa interesante para nuestros videntes. Esperemos que sí, y yo creo que sí, auguro que sí va a ser un buen programa, porque hay temas muy interesantes que hay que ponerlo aquí en antecedente a nuestros seguidores. Y bueno, vamos dando comienzo. ¿Qué les parece si hablamos sobre este tema de la reforma eléctrica impulsada por el gobierno de la 4T, y que bueno, ya el PRI está en una posición de ahora sí estudiar, analizar concienzudamente para tomar una determinación si quiere o no votar a favor o no de esta reforma? ¿Qué nos dices, Héctor? Bueno, yo creo que ya se están definiendo y se están decantando las opiniones. Ya cuando menos la bancada del PRI en el Senado de la República ya fijó una posición muy clara al respecto en voz de la senadora Ruiz Massieu. El que me preocupa es Alito, porque si Alito se va con la línea de Andrés Manuel, que ahora ya les dijo que expían sus pecados si votan a favor de la reforma eléctrica, pues para mí en lo personal creo que sería la lápida del PRI encima y terminaría este partido. De por sí la gente no está muy contenta con él, y apoyar una reforma tan chafa como la que plantea Morena, con todos los errores que trae la bancada y que no han podido explicar bien, en función a los grandes errores que provocaría y los grandes problemas que se generarían con una reforma como la que plantea Andrés Manuel para tratar de rescatar la gran pérdida de la Comisión Federal de Electricidad a costa de todos los mexicanos. Creo que sería mortal para el PRI votar. O sea, van a tener que seguir en el bloque de contención, les guste o no les guste. Espero que no traicionen a sus propios principios. Hay que recordar que esto está en la Declaración de Principios del PRI. Entonces no pueden, tendrían primero que elevar a una Asamblea Nacional para reformar sus estatutos y sus principios, para luego poder votar desde la bancada del PRI, que es a la que le tenemos miedo en la Cámara de Diputados, que no pintan, pero les dan la mayoría a Morena y sus secuaces, para lograr esa mayoría que necesitan. Pero me da gusto que el día de hoy, insisto, ya con la opinión de la senadora, que el bloque de oposición en el Senado van unidos, pues no pasaría esta reforma constitucional. Y por el otro lado hay que acordar que aunque ya Morena controla algunos estados de la República, no podrían hacer la reforma constitucional también al no contar con los estados suficientes para lograrlo. Ese es mi punto de vista. Pues es una posición pues no muy cómoda que tiene el PRI, ¿no, Surya? Pues más que cómoda, a mí me parece que es, de manera abierta, es una posición traicionera. O sea, está traicionando la confianza que se le dio en el voto ciudadano al bloque opositor, que se presentaron así como un bloque opositor,
para que en las pasadas elecciones del 6 de junio pudieran obtener al menos los lugares que le pudieran hacer contrapeso a lo que fue la legislatura pasada en diputados, que pues Morena, con una mayoría artificial, porque en realidad no ganó todos esas curules en las elecciones, sino que después se le fueron uniendo otros legisladores, pues en la legislatura pasada Morena era, digamos, la aplanadora, ¿no? Que todo pasaba independientemente de lo que dijera la oposición. En este caso, esa actitud dubitativa, el tema de que van a escuchar a todas las partes, de que van a analizar que para mí es una contrarreforma energética, una contrarreforma eléctrica. La verdad es de que pues habla muy mal de los compromisos previos que se tuvieron, no con los demás partidos que conforman el bloque opositor, sino los compromisos que se dieron por parte del Revolucionario Institucional a los ciudadanos al presentarse junto con los demás partidos con planteamientos muy específicos que eran precisamente eso. Para eso se conformó esta alianza de partidos políticos de la oposición para poder quitarles curules a los diputados oficialistas, Morena y sus aliados, y también para defender a la ciudadanía que les otorgó el voto de todas estas irregularidades y barbaridades que se están planteando de parte del Poder Ejecutivo Federal. Sería un desastre no solo para el PRI, como coincido con Héctor, o sea, la muerte política del PRI, lo cual tampoco les ha de importar mucho a algunos de sus dirigentes, pero sobre todo las repercusiones y las afectaciones que tendríamos en todo el país, sobre todo los consumidores, de aprobarse esta iniciativa sería desastroso, una pérdida de recursos económicos, salida de capitales, porque es prácticamente una expropiación o una especie de decomiso de todos estos capitales que ya están participando por parte de la iniciativa privada en el sector energético y en el eléctrico, al cancelarse todos los permisos como lo plantea la iniciativa, pues todas esas inversiones prácticamente se tirarían a la basura y tendríamos unas repercusiones muy importantes entre los consumidores, pero también a nivel económico de nuestro país, un país que no ofrece ningún tipo de seguridad jurídica para los inversionistas. También veladamente puede haber algunas posturas dentro de los mismos diputados priistas, ¿no? Quienes a lo mejor estén a favor y quienes a lo mejor se inclinen en contra, ¿no? Ya lo dijo pues la diputada Ruiz Massieu con esto de que la reforma eléctrica de AMLO es un retroceso y el PRI pues se apuesta a un modelo de energía sustentable. ¿Sí será cierto esto, Carlos? Bueno, a mí me queda claro que siempre se puede argumentar que el modelo que uno propone es progresista, es de futuro, es de avanzada, aunque sea lo mismo que se propuso hace 20 años o hace 40 o hace 50. A mí lo que me podría preocupar es que el PRI, ya que nos decía ahorita Héctor, nos recordaba que está en sus principios, bueno, que el PRI bien podría decir como Groucho Marx, ¿no? Bueno, esos son mis principios, pero si no les gusta, tengo otros, ¿no? Y ahorita los armamos, ¿no? La verdad es que eso no es ni siquiera algo privativo del PRI. Eso lo vemos en cualquier partido político. Todos se adecuan al que les ponga la zanahoria, con el que se pongan de acuerdo. Ahorita está funcionando bien la coalición, esta alianza que formaron, les está funcionando bien, pero eso no significa que vayan a estar ahí para siempre. Sabemos que las coaliciones, las alianzas, se forman para un momento y para una tarea en específico, y si la rebasan, si ya la cumplieron, o si sienten que no la van a alcanzar, la pueden deshacer y venderse al mejor postor. Y otra vez, no es privativo del PRI, no solamente los priistas se pueden vender, sabemos que en cualquiera de las otras bancadas también le pueden llegar al precio, les pueden poner algo que les parezca atractivo y entonces entregarse. Yo creo que esto está en riesgo, desde luego, siempre está latente el peligro ahí,
pero con un poquito de suerte no se alcanzan a organizar. Me preocuparía efectivamente que se dieran, que lograran esos votos, no porque los lograran con trampas o comprando votos, porque eso es normal y lo han hecho todos los gobiernos, sino que me preocuparía por los resultados, ¿no? Porque efectivamente representaría un grave riesgo para los recursos, para las inversiones en México. Esa sería la parte complicada. Pero fuera de eso, en realidad, creo que no veríamos otra cosa que lo que ya hemos visto en muchos momentos con estos gobiernos, y creo que, insisto, en cualquier momento, esta bancada del PRI o cualquiera de los otros grupos parlamentarios pueden ofrecerle los votos que le hace falta a Morena, y seguramente si el caso de Movimiento Ciudadano no lo ha hecho, pues porque tampoco les alcanza como para que con ellos ganen, ¿no? Pero más de una ocasión los veremos haciendo esos acuerdos. Pues ojalá y el bloque opositor haga su papel y bueno, pues todo sea para bien de nuestra nación, pero como dices, pues siempre hay pues arreglos por abajo de la mesa que suelen cambiar de un momento a otro y de un segundo a otro la postura, ¿no? Como lo hemos visto en muchos ejercicios legislativos en anteriores legislaturas. ¿No creen así? El problema también es que, o sea, las negociaciones y el hecho de que puedan ponerse de acuerdo los partidos, bueno, forma parte de la vida parlamentaria, eso no hay ningún problema. El tema aquí es de que ya desde la legislatura pasada lo mencionó, por ejemplo, la senadora Xóchitl Gálvez, que la amenaza institucional es de que si no apoyan a Morena, se les va a investigar, por ejemplo, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, muchas personas, entre ellas, por ejemplo, como decía Xóchitl Gálvez, han dicho, a mí investígame, o sea, pero eso no me va a hacer cambiar el voto. Sin embargo, seguramente hay personas dentro del PRI que tienen pues ciertos antecedentes o no sé, algún expediente por ahí que no quieran que se revele, y entonces, bueno, al final de cuentas terminarían cediendo, lo cual al final o sea, se habla de un chantaje. Entonces, eso no debería de formar parte de nuestra vida parlamentaria. Las negociaciones, ok, en cualquier parlamento o congreso existen, pero la amenaza del poder para ir en contra del pensamiento y de la libertad que debe tener un legislador, la verdad es de que también es digno de que, o sea, centremos también nuestra atención en eso de cómo está actuando la actual administración. Sí, Pero yo adicionaría al comentario de Surya dos temas. El primero, lo que causa esto es la ambigüedad de la declaración de un líder de un partido político nacional en el que mucha gente todavía confía. Esa ambigüedad es lo que le da en la torre a esta situación. Y en segundo lugar, todavía faltaría ver el aspecto de constitucionalidad y de respeto a los tratados internacionales de la reforma que Andrés Manuel plantea, porque mi personal punto de vista es totalmente inconstitucional. Entonces, una vez que se publicara, si se llegara a dar, habría que ver cómo respondería la Corte a la reforma. Porque, insisto, por un lado estaríamos hablando de dar retroactividad hasta reformas constitucionales en perjuicio de una serie de inversionistas que confiaron en el país, y eso no puede pasar. Acuérdense que tenemos una prohibición expresa constitucional de dar efecto retroactivo negativo a las leyes. Por el otro lado, pues a mí me gustaría saber qué van a hacer los gobiernos donde provienen las empresas que invirtieron energía eléctrica en defensa de sus súbditos. Porque al final de cuentas, yo creo que ahí ya es un tema de respeto a los tratados internacionales de inversión. Quisiera ver cómo van a reaccionar con los arbitrajes internacionales que se generan al respecto. Y México va a acabar, como siempre que entramos a arbitrajes internacionales, pagando hasta la risa a estas compañías por un error de berrinche del presidente que quiere a fuerzas arrebatarles el control de la energía eléctrica, cuando la energía que ellos generan es la más barata del país. Y la otra es la más sucia, ¿no? Sí. CFE es sucia y la más cara. También, y lo que yo creo, quería agregar algo de lo que comentaba Héctor. El tema aquí es de que
Sí, la reforma lo que pretende es eliminar derechos que ya ganamos todos los ciudadanos y que están legislados en nuestra Constitución, como el derecho a vivir en un medio ambiente sano y el hecho de que todas las industrias y toda la producción de parte del Estado y de los particulares tenga una visión de sustentabilidad. Entonces, en conjunto, esto iría en contra del principio de progresividad de los derechos humanos que prohíbe que los derechos fundamentales ya ganados retrocedan. Ahora, en términos jurídicos y procedimentales, una reforma a la Constitución no se puede impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, la acción de inconstitucionalidad no procede en contra de una reforma a la Constitución. En todo caso, estaríamos hablando aquí que esa reforma a la Constitución sería inconvencional, es decir, estaría atentando contra las convenciones internacionales de derechos humanos de las que México es parte. Pero leía, por ejemplo, hace un rato en Twitter que un legislador del PAN ya dijo que si se aprobara la reforma, promoverían una acción de inconstitucionalidad en contra de esta. Bueno, por favor, o sea, el legislador panista necesita un par de clases de derecho constitucional, no procede. O sea, no hay ningún mecanismo, ningún procedimiento ni juicio de control constitucional de una reforma constitucional, no en este país al menos. O sea, se tendría que ir de inmediato digamos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que esta a su vez luego posteriormente demande al Estado mexicano ante la Corte Interamericana. O sea, todo un procedimiento que esperemos no tengamos que llegar a eso. Creo que no dejamos opinar a Carlos. Eso es lo que iba a comentar, Carlos. ¿Alguna opinión para cerrar este tema? Porque hay más. Claro, lo cierto es que todas estas reflexiones seguramente no las está haciendo ni el PRI, ni los diputados en lo independiente con los que seguramente están tratando de llegar a un acuerdo, seguramente tratando de convencer. Algunos a través de una negociación, de ofrecerles algo, a otros a cambio de apretarles la mano, como bien nos decía Suryan, habrá más de alguno que tenga un expediente que lo quieran torcer, hacerle manita de puerco, pero lo cierto es que en este procedimiento, bueno, todos estamos ya nada más a la espera de ver si le alcanzan los números a Morena y a sus aliados para torcernos literalmente a todos con esta reforma a la Constitución, o si vamos a lograr que se mantenga como está en este momento. Es un tema peligroso y no se ha socializado lo suficiente, la gente no lo tiene presente, no es un asunto que se esté hablando como uno quisiera, no lo tenemos a la vista, precisamente porque luego son temas que a la gente le cuesta o no le llega suficiente interés, no le ve el interés, no le ve dónde está lo atractivo o lo peligroso para ellos en lo inmediato, y creo que eso es lo que está haciendo falta, que la gente lo entienda, que sí hay un grave riesgo en ello. Sí, nos falta mucho en ese sentido como ciudadanos interesarnos en los temas de la vida política y legislativa de nuestro país, porque a veces somos tan ajenos y alejados a ese tipo de información que luego en las votaciones pues vemos los resultados, ¿no? Ahí están las cosas. Pues bueno, vamos a darle vuelta a este tema, pero seguimos con el mismo caso del Poder Legislativo, pero ahora nos vamos al Senado, ¿no? Resulta que el presidente pues no va a ir a esta entrega de la medalla Belisario Domínguez, que se entrega a una de los íconos, ¿no? Una mujer ícono en cierta forma de la gran izquierda, como es Ifigenia Martínez, ¿es correcto? Y quien pues además es reconocida con este premio que se da pues a mexicanos de gran renombre y realce por sus méritos propios. Pero bueno, no va porque pues por ahí hubo una invitación de Lili Téllez a encarar al presidente y ahora resulta que el presidente pues no va porque pues no quiere que lo molesten, quiere que lo respeten. ¿Cómo ven esta ausencia? ¿Qué tanto puede pesar esta ausencia al Senado de parte del presidente? Bueno, sí, si me permiten,
creo que claro que sería deseable que al entregarla a Belisario Domínguez, que es desde luego un gran reconocimiento del Senado, que se hace a personas destacadas que han aportado a la vida del país, que además tiene que ver con un reconocimiento que yo creo que nadie le va a pelear a Ifigenia Martínez, no creo que haya alguien que diga que no lo merece, es decir, estamos convencidos que es una mujer que ha aportado mucho, que desde la izquierda es de las mujeres que siempre fueron de izquierda, no es como incluso los otros compañeros de Ifigenia que eran del PRI, ¿no? Cuauhtémoc o el mismo Porfirio, que ellos eran priistas. No, Ifigenia siempre ha sido de izquierda y es una mujer íntegra, quizá de las mujeres que tienen reconocimiento tanto como Rosario Ibarra. Yo diría que son de esas mujeres de Garbanzo de Alibra y que su vida ha sido muy consistente, han sido mujeres que han vivido en congruencia y muy consistentes y además que han sido legisladoras que a pesar de que han tenido una gran trayectoria o una larga vida dentro del Poder Legislativo, nadie les reclama que sean chapulinas o que vivan de eso, al contrario, porque sabemos que aportan a la vida democrática. Y sí sería deseable que la figura, que la investidura estuviera presente, que el presidente estuviera ahí en el momento en el que se le entregara la Belisario Domínguez. No va a estar, es una pena porque no es que aporte precisamente Andrés Manuel, sino, insisto, que estuviera el presidente sería importante la investidura. Y sin embargo, creo que a todo esto lo que habría que decir es que él se lo pierde, porque sí es algo importante y el que lo va a dejar, el que va a dejar de ser parte de ello es el presidente. Además, evidentemente por una amenaza que todos tenemos claro que no existe, ¿no? Que es una cosa menor y que en realidad nos hace pensar que hay una razón extra ahí detrás, ocasionando que el presidente no vaya a asistir el día de mañana. Tiene miedo al portazo que le den los senadores, ¿verdad? Como ocurrió el fin de semana. Oigan, pero además de esto, digo, lo que acabas de decir es muy atinado, Carlos, pero además de esto, pues persisten las amenazas a raíz de la negativa del presidente de asistir, las amenazas contra la senadora Lili Téllez y miembros de su familia, ¿no, Surya? Sí, muy lamentable que en este contexto, en la entrega de la Belisario Domínguez, se haya desatado o sea, las amenazas en contra no solo de la senadora Lili Téllez, sino en contra de su hijo menor de edad. Entonces, y personas incluso de Morena en el mismo Senado avalando estas amenazas, diciendo que ella provocó que se pusiera en riesgo la integridad y la seguridad de su menor hijo. La verdad es que esto es muy lamentable, sobre todo porque primero hay que recordar, Belisario Domínguez fue un periodista también, además de ser senador de la República, que fue asesinado. O sea, debido a eso se le valora tanto a Belisario Domínguez y por eso existe una presea que se entrega a las personas destacadas en este país, como lo es Ifigenia Martínez, quien tiene 91 años, una gran mujer, estudió economía en la UNAM y, por cierto, no sé si sabían este dato, pero fue la primera mujer mexicana en obtener una maestría en la Universidad de Harvard en economía. O sea, es una excelente profesionista, un excelente economista, que además a lo largo de toda su vida pública ha sido consistente y consecuente con sus ideas de carácter social, con lo que era realmente la izquierda y no esta tergiversación de izquierda que quiere pretender Morena. Entonces, realmente es muy, muy, muy lamentable que en el acto que se le va a reconocer a esta gran mujer mexicana se estén dando este tipo de conflictos, este tipo de amenazas que ponen en riesgo, ya no digamos la integridad de Lili Téllez, que es una senadora que se opone a Morena, aunque llegó con ese partido al Senado hace 3 años,
pero de cualquier forma ya escalar las amenazas a su hijo menor de edad, la verdad es de que es muy lamentable y más lamentable que ella pidió ayuda a las autoridades, tanto federales como la policía cibernética y demás elementos de seguridad en la Ciudad de México y no le habían hecho ningún caso hasta la tarde, noche del martes, lo cual es, o sea, habla muy mal de cuál es la seguridad que puede tener una senadora a la cual, o sea, no se le puede cuestionar que piense distinto a el presidente y al bloque de Morena. O sea, para eso están los senadores y todos los legisladores de oposición. Así es, no se vale ese tipo de situaciones. Héctor Romero, te escuchamos. Da vergüenza tener un Senado con ese nivel, al grado de que, y poniendo en contexto lo que ahora se pretende calumniar a la señora Lili Téllez y perseguirla, simplemente dijo el violador serial de la Constitución, el señor presidente López Obrador, vendrá al Senado la próxima semana, es preciso hacerle frente. Pero como ella misma lo aclaró, no soy Noroña, no soy aquella ahora gobernadora del Las Viñas. Así es. O sea, ella lo hace con clase, lo enfrenta con diálogo, lo enfrenta con palabras. Pero qué vergüenza que el presidente de la República, con su investidura que dice querer cuidar tanto, no tenga los pantalones para ir al Senado y ponerle en su lugar, si eso es lo que pretende hacer. Entonces, lo que no se vale es que arranquen una campaña en redes sociales para atacarla y ya empiecen a involucrar en las amenazas a su hijo. O sea, eso es lo que no se vale. Que lo critican a uno en la política, no pasa nada, pero como dijo alguna política en su momento, con los niños no. Y también, ¿se acuerdan cuando criticaron al Chocoflán? No querían que nos metiéramos con el hijo del presidente y cómo iba a ser. Entonces, ¿por qué ahora Morena aplaude esto? ¿Y por qué varios senadores de Morena atacan en la Cámara con sus discursos a Lili Téllez? Si alguien no la conocía, ya le hicieron famosa. Si alguien no le caía bien, ya le hicieron líder de la oposición indirectamente y la están poniendo en un nivel que Lili no tenía, pero que ahora se ganó gracias a este enfrentamiento. Qué vergüenza que las autoridades no inmediatamente hayan acompañado a la persona amenazada y a su hijo. Era de que ya ahorita ya lo estuvieran en un programa de protección, que tuvieran escoltas, porque yo no dudo que uno de estos locos que ama al presidente dentro de esa religión de que siguen a Jehová, la ataque. Ojalá que no. Ojalá que todo quede en una amenaza. La verdad es que es muy lamentable y sobre todo quien merece la protección máxima es el hijo, porque además es menor de edad, ¿no? Entonces, o sea, ojalá que no. Y el presidente no va al Senado porque es un autoritario, porque no está dispuesto a escuchar a quien piensa diferente. O sea, esa es la única razón por la que no va al Senado, con el pretexto de cuidar la investidura, cuando no la cuida saludando a la mamá del Chapo, por ejemplo, ahí no hay ningún problema, ¿no? O sea, o liberando al hijo del Chapo. La investidura es para siempre, no cuando a él le conviene. Y sí, Carlos, ¿quieres opinar algo? Sí, yo creo que este es sin duda uno de los momentos en los que la sociedad tiene que estar unida en torno a, o más no tanto unida, atenta a que no haya una agresión en contra de una persona en específico. Yo sé que Lili Téllez podría no serle de agrado a muchas personas, incluso algunos recordamos que se ha victimizado además, incluso que ha usado su papel de periodista para obtener, digámoslo, ciertas prebendas, pero eso no justificaría que hubiera una agresión en su contra, y menos en contra de su hijo, por algo que además está dentro de sus funciones. Como senadora, es parte de sus funciones poder encarar al poder ejecutivo o al judicial, si lo deseara. Justamente de eso se trata el equilibrio de poderes, y cuando lo hace, y que además ni siquiera lo ha hecho todavía, lo único que estaba diciendo es hay que hacerle frente, es decir, no estaba llamando a vamos a lincharlo, no estaba llamando a una agresión, estaba diciendo hacerle frente, así, convocando a los demás a que también tomaran
una postura y expone, o más bien se llenan de amenazas, no solamente en contra de ella, sino de su hijo. Creo que sí es una condición que deberíamos estar atentos, que no escale, que no llegue a hacer realidad de esas amenazas, porque de verdad sería muy lamentable una peor señal de las que ya ha enviado el actual gobierno. Así es. Pues prácticamente estamos llegando al final del programa, se nos quedan temas en el tintero y vamos a ver si la próxima semana podemos tocarlos y hablar de ellos, ¿no? Porque está el tema también de los académicos perseguidos por la 4T, que todavía sigue dando este tema, y esperemos pues la próxima semana ya estaremos aquí con mucho gusto para usted. Gracias, Héctor, gracias, Surya, gracias, Carlos, que tengan un excelente resto de semana. Yo lo espero aquí el próximo viernes. Cuídense mucho y hasta entonces.